vamos a realizar brevemente un ejercicio sobre la concavidad y convexidad de una función, para reforzar la teoría abordada. Sea la función f de x más 2 sobre la raíz cúbica de x, determinar los intervalos de concavidad y convexidad de la función. Para realizar este análisis matemático de manera adecuada, primero debemos considerar el dominio de la función, que es todo x perteneciente a los números reales, excepto x igual que 0, ya que al evaluar en ese punto el denominador, la función tiende a infinito, lo que no aporta un valor definido en la evaluación. Como información auxiliar, calculemos los puntos de intersección o de corte con los ejes coordenados. Para conocer el corte con el eje x, deberemos hacer que y sea igual que 0. Sustituyendo este valor en la expresión que define la función de estudio y haciendo los cálculos correspondientes, obtenemos que la función corta el eje x en x igual que menos 2. El corte con el eje y se determina evaluando x igual a 0 en la función. Sin embargo, habíamos establecido que dicho valor no pertenece al dominio de la función, ya que en ese punto la función tiende a infinito en alguna dirección y sentido. Esta información nos permite deducir la existencia de una asíntota vertical en ese punto. Por lo tanto, no existe un corte de la función con el eje de las ordenadas, es decir, el eje y. Para definir los intervalos de concavidad y convexidad de una función, deberemos basarnos en el criterio de la segunda derivada, el cual establece que si una función f es derivable en el intervalo ab, la función será convexa si la segunda derivada es mayor que 0 o positiva, para todo x perteneciente al intervalo ab. Mientras que será cóncava si la segunda derivada de la función es menor que 0 o negativa, para todo x perteneciente al intervalo ab. En este análisis matemático, parto del hecho de que ya sabes derivar funciones. Por lo tanto, definamos la primera derivada de la función. Y luego establezcamos la expresión que representa la derivada de segundo orden de la función en estudio. Si deseas conocer el análisis gráfico y analítico completo de una función, te dejo el enlace a un video preparado en el canal. En este video especializado aprenderás a definir todos los elementos involucrados en el estudio analítico de una función, como los intervalos de crecimiento, las asíntotas, los valores extremos y la concavidad. Estoy seguro de que será de gran ayuda para ti. Para definir los intervalos de concavidad y convexidad de una función, mediante el criterio de la segunda derivada, nos basaremos en la implementación de un mapa de signos, el cual nos permitirá conocer los signos involucrados dentro de los intervalos de trabajo definidos. Establezcamos los valores asociados al punto de corte con el eje x y el valor 0, el cual no pertenece al dominio de la función de estudio, y lo representaremos como una asíntota vertical a la función. No obstante, debemos tener en cuenta lo siguiente. Hacer 0 la segunda derivada de una función permite encontrar los puntos críticos de concavidad, que son candidatos a puntos de inflexión. Sin embargo, debemos hacer un análisis que nos confirme realmente la existencia de dicho punto de inflexión. Haciendo igual que 0 a la expresión que define a la segunda derivada de la función y haciendo los cálculos correspondientes,
obtenemos que en x igual a 4 es posible que exista un punto de inflexión para la función. Representemos en el análisis de signos dicho valor, para así complementar los intervalos de trabajo de la función. Este procedimiento se basa en evaluar los signos de la segunda derivada, considerando la expresión o los factores que componen tanto el numerador como el denominador. Para ello, realizaremos la evaluación con valores arbitrarios y de fácil manejo, pertenecientes a los intervalos que hemos definido a partir de los valores determinados a lo largo de este análisis. Lo que nos importa realmente en este caso es conocer los signos sujetos a las evaluaciones. Si evaluamos cada valor perteneciente a los intervalos en la expresión que representa el numerador de la segunda derivada, podremos determinar los signos que adopta esta expresión en base a los intervalos involucrados. De igual manera, pasará con la expresión que representa el denominador de la segunda derivada. Te recomiendo utilizar la calculadora para que determines los valores evaluados en las expresiones y sus respectivos signos. Según la ley de signos, podremos determinar en qué intervalos la función es cóncava y convexa. Para el intervalo comprendido desde menos infinito hasta 0 abierto, obtuvimos que la segunda derivada es menor que 0 o negativa. Por ende, la función será cóncava en dicho intervalo. Recordemos que hablamos de un intervalo abierto en 0, ya que existe una asíntota vertical en dicha región. Para el intervalo comprendido entre el 0 y el valor crítico 4, la función tendrá un comportamiento convexo, ya que según el criterio de la segunda derivada es mayor que 0 o positiva. Y por último, hablamos de un intervalo de concavidad, en el intervalo 4 hasta el infinito positivo. Habíamos definido que un punto de inflexión es un punto en la gráfica de una función donde cambia la concavidad, es decir, donde la función pasa de ser cóncava a convexa, o viceversa. Para esta sección del plano podemos observar que existe ese cambio de concavidad para la función de estudio. Sin embargo, no es posible determinar la existencia de un punto de inflexión en dicho cambio de comportamiento, ya que en x igual a 0 existe una asíntota vertical y obviamente es un valor que no pertenece al conjunto dominio. No obstante, para la sección del plano, donde habíamos determinado un valor crítico a la segunda derivada de la función, el valor x igual a 4 sí representa la existencia de un punto de inflexión, ya que hay un cambio de concavidad en la función, y x igual a 4 es un valor correctamente definido en el conjunto dominio. Por ende, se valida la existencia de un punto de inflexión. Antes de continuar, quiero invitarte a apoyarme con un like si este contenido ha sido útil. Tu respaldo me ayuda a saber que voy por buen camino. Si decides suscribirte, estarás contribuyendo a que pueda seguir creando más material para nuestra comunidad. Elaborar este contenido requiere tiempo y dedicación, y tu apoyo es una forma de valorar ese esfuerzo. Muchas gracias por tu apoyo y por formar parte de este proyecto. Ilustremos en pantalla la gráfica correspondiente a la función de estudio y especifiquemos los elementos de interés en dicho análisis. Establecer las coordenadas del punto de inflexión en el plano en x igual a 4
es producto de evaluar dicho valor en la función f de x. Resaltemos los intervalos donde la función es cóncava y el correspondiente intervalo de convexidad adjunto a la función. Tal como habíamos especificado, en dicha sección es evidente que existe un cambio de concavidad, pero no es posible determinar un punto de inflexión debido a la existencia de la asíntota vertical x igual a 0, el cual representa el eje y o el eje de las ordenadas. Por otra parte, en esta sección sí existe un punto de inflexión que indica el cambio de comportamiento o concavidad de la función, pasando de ser convexa desde 0 por derecha a cóncava hasta el infinito positivo. Recordemos que una función convexa en un intervalo puede conllevar un punto mínimo, donde la pendiente de la recta tangente a la curva es 0, representando así la existencia de un mínimo, en este caso relativo. Si deseas profundizar más sobre estos conceptos analíticos matemáticos sobre los valores extremos de una función, como máximos o mínimos absolutos o relativos, arriba te dejo un enlace. Sé que te servirá. En conclusión, existirá intervalos de concavidad para la función de estudio, para todo x perteneciente a los intervalos comprendidos entre el menos infinito 0 abierto unido al 4 abierto hasta el infinito positivo, e intervalo de convexidad para todo x perteneciente al intervalo comprendido desde el 0 abierto hasta el 4 abierto. Justamente en x igual a 4, dicho valor corresponde a un punto de inflexión, donde se origina el cambio de concavidad. Por eso hablamos de un intervalo abierto. La respuesta a este análisis matemático. Si deseas verificar la gráfica de la función y sus correspondientes intervalos de concavidad y convexidad, te invito a utilizar programas o aplicaciones en línea para graficar funciones, lo que te permitirá validar lo explicado y observar su aproximación gráfica. Espero que mi explicación haya sido de gran ayuda. Sin más que añadir, te mando un fuerte abrazo. Cuídate y hasta la próxima.